y ella entró en pánico. Le dio un ataque, fue el primer ataque de pánico que nosotros recordamos no sabíamos qué era lo que le estaba pasando, pero ya ahí yo me empecé a preocupar. A mis 33 años de edad, quedé embarazada después de 5 años de matrimonio y de una búsqueda incansable de un embarazo. Por fin lo logramos. Obviamente estábamos felices. Kira nació y fue una niña, desde siempre, una niña muy inquieta y muy hiperactiva desde bebé. De hecho, el sueño que ella requería era mínimo. Estábamos todo el tiempo despiertos con ella. Una niña que era bastante hiperactiva. Pero siempre en su desarrollo, ella estaba incluso por delante de niños de su edad. Una niña bastante vivaz, bastante sociable, sus habilidades motoras en todo sentido estaban bastante bien, sus habilidades cognitivas en todo sentido estaban bastante bien, un desarrollo normal. Cuando Kira estaba por cumplir 3 años, su papá y yo empezamos a notar que ella empezaba a tener ciertas cosas que nos llamaban la atención, pero no nos preocupaban. Algunas de las cosas que llegamos a ver fue que se miraba las manitas, ¿no? Estaba jugando, estaba cantando o dibujando y se ponía las manitas. Eso se nos hacía algo peculiar, pero no nos preocupaba. Sin embargo, poco tiempo después empezamos a notar que venían otras cosas. Empezaba a alinear, por ejemplo, los magnetos que tenía en el refrigerador, las letras, las empezaba a alinear. Cuando la llevábamos a una tienda de juguetes, por ejemplo, tomaba los juguetes y empezaba a alinearlos. Eso nos llamaba bastante la atención. Incluso una vez intentamos poner todos los juguetes de regreso a su lugar y ella entró en pánico. Le dio un ataque, fue el primer ataque de pánico que nosotros recordamos no sabíamos qué era lo que le estaba pasando, pero ya ahí yo me empecé a preocupar. Dije, esto no es normal. Empezó a tener una adicción a la leche, estaba adicta a la leche e incluso no quería comer. Ella solamente quería leche y eran biberones y biberones de leche todo el día. Se llegaba a acabar hasta 2 galones de leche en un día. Ya tenía obviamente problemas digestivos y nosotros empezábamos ya a preocuparnos más. Ella cuando le llegaba a dar una gripa desarrollaba una fiebre y ahí empezamos a notar que a partir de entonces ella empezaba a perder palabras. Ella estaba en un periodo de desarrollo en donde estaba adquiriendo lenguaje, pero muy curiosamente también estaba perdiendo lenguaje. Aprendía palabras nuevas, pero olvidaba o dejaba de decir palabras que ya se sabía. Ella era una niña que hablaba inglés y español, cantaba en inglés y español, y siempre fue una niña adelantada, con una memoria brillante. Las personas que la conocen y la conocieron en aquel entonces, incluso nuestros vecinos, ellos estaban sorprendidos porque era una niña que se aprendía los nombres de todas las personas, de todos los personajes de sus películas, de todos los personajes de sus shows favoritos en televisión. Sin embargo, ella empezó a desarrollar síntomas neuropsiquiátricos, que ahora sabemos que son neuropsiquiátricos, y nos empezamos a dar cuenta de que ella estaba perdiendo sus habilidades, incluso sus habilidades motoras finas. Si ella antes podía dibujar, llegó un momento en que ya no podía hacerlo, no podía sostener el crayón, no podía sostener muy bien un lápiz, y no podía ni siquiera comer bien, utilizar los utensilios para comer una cuchara o un tenedor. A raíz de esa preocupación, yo entré a Google, ya sabemos que las respuestas siempre las buscamos en Google. Me metí ahí y fue la primera vez que la palabra autismo salió ahí, ¿no? Relacionado a los síntomas o las características que yo estaba notando en Kira. Obviamente eso te cae como balde de agua fría. Uno nunca quiere creer que tu hijo tiene autismo, sobre todo porque las definiciones de autismo en Google que encuentras es una condición neurológica que no tiene cura, que va a ser para toda la vida. Obviamente tú no lo quieres creer. No lo quieres creer. Hay un periodo en el que estás en negación y llega el enojo y estás en negación y dices, bueno, no.
esto no le puede estar ocurriendo a mi hija, sobre todo cuando no hay antecedentes familiares, cuando no, o sea, nunca te hubieses esperado que algo así se presentara en tu vida con tu único hijo. A partir de entonces fue que aprendí también sobre diferentes protocolos que en aquel entonces se llamaban de diversas maneras, pero bueno, son protocolos que ahora yo reconozco como protocolos biomédicos que se promocionaban como la manera de revertir el autismo. Ellos decían que, bueno, que el autismo tenía ciertas raíces, ciertas causas, y que todas eran reversibles, o sea, que el autismo era una consecuencia de una intoxicación por metales pesados, o que el autismo era una consecuencia de infecciones virales o bacterianas, y que al tratar todo esto, el autismo se podía revertir. Obviamente, como mamá, se lo comenté al papá de Kira, los dos estábamos muy emocionados y dijimos, sí, o sea, es que Kira sí puede salir, o sea, ella puede ser uno de esos niños. Yo me enfoqué en las historias de éxito, que por cierto son muy pocas, hoy lo entiendo que son muy pocas, pero en aquel entonces yo me aferré a eso. Yo encontré historias de éxito en YouTube, en los grupos de Facebook, y a eso me aferré. Y dije, bueno, de ahora en adelante yo voy a dedicar todos mis recursos, toda mi energía, todas mis ganas, toda mi fe a recuperar a mi hija. Mi hija tenía 3 años de edad y a partir de entonces empezó nuestra jornada en los tratamientos biomédicos, aferrándonos al sueño de la recuperación. Bueno, como muchos de ustedes que me están viendo, creo que se pueden identificar. Yo encontré un médico especialista en autismo y en revertir el autismo. Este médico, a su vez, me prescribió varios suplementos, también varios exámenes. Todo, digamos que mi gasto inicial fue de aproximadamente $3,000. eh, Obviamente yo no tenía el dinero, yo empecé a endeudarme. A partir de entonces empecé a hacer esfuerzos, a trabajar horas extras, a hacer lo que fuera. Yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera por sacar a mi hija del autismo, porque ellos me habían dicho que era posible. Incluso los grupos de autismo en Facebook a los que yo me había unido decían que sí, que era muy posible. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no? Si los síntomas de mi hija son tan leves, y su neurólogo nos dijo que era muy posible que llegara a perder el diagnóstico porque sus síntomas eran tan leves, que era algo muy probable de que un año a partir de la fecha en la que ella fue diagnosticada, él creía que en la siguiente evaluación ella iba a estar fuera del espectro, porque así había visto él algunos niños cuyo autismo es como un autismo express, en donde simplemente hay una pausa en el neurodesarrollo y los niños después empiezan a acoplarse con su desarrollo y llegan a perder el diagnóstico. Entonces yo estaba muy confiada en eso y decía que, bueno, si aplicaba yo los tratamientos de la manera correcta, era muy posible que mi hija llegara a salir del diagnóstico. En este sueño mío de sacar a mi hija del autismo, decidí abrir un grupo de autismo de apoyo para promover esa idea de que era posible. Yo estaba entusiasmada con esa idea y quería que todos los otros padres también se entusiasmaran con la idea, que invirtieran en sus hijos y que los sacaran adelante, porque nadie quiere tener el autismo para toda la vida. Sabemos lo que eso significa como padres. Y bueno, a mi grupo llegó Neomar Semprum, que ustedes ya lo conocen, fue el primer expositor. Neo, con su experiencia y su conocimiento, con toda la investigación que él había realizado, él me contacta y también empieza a participar en el grupo. Nosotros desarrollamos una amistad y también, y bueno, no fue, digamos que una amistad inmediata, creo que tuvimos muchos debates a través de grupos. Si ustedes pertenecen en el grupo, saben que hubieron esas confrontaciones entre Neo y yo, porque él nos decía, pero es que, ¿qué están haciendo? Ustedes no se han fijado en la ciencia, el autismo no es curable.
El autismo no es cándida, el autismo no es patógenos. A partir de entonces, Neo empezó a enviarme información y hubo una noche en la que Neo me envía información sobre un síndrome de Heller, que me dice, tu hija es uno de los muy pocos casos que existen, que ahora ya no se diagnostica como síndrome de Heller, pero es el diagnóstico que peor pronóstico tiene, porque es un autismo regresivo que puede llegar a ser neurodegenerativo, que tiene autoinmunidad implicada. Como sabemos, la autoinmunidad no tiene cura. Él trató de ser lo más nice posible, lo más agradable y humano posible. Sin embargo, me dio esa noticia y yo recuerdo como esa noche, todo el trayecto a mi casa, lloré muchísimo porque me di cuenta de que me había exigido tanto, había gastado tanto dinero y había creído tanto en ir detrás de un unicornio. Y me llegué a dar cuenta de que no, o sea, yo me había exigido tanto como mamá y llegué a creer que estaba haciendo las cosas mal, porque veía como otros padres reportaban tanto éxito con simplemente la dieta. Oh, con la dieta mi hijo empezó a hablar, con la dieta mi hijo empezó a hacer esto y otro. Y yo me acuerdo que, bueno, yo cuando empecé la dieta, yo en realidad no vi eso en Kira. Sin embargo, sí vi cosas, pero a nivel biológico. Ella empezó a dormir mejor, enfocaba mejor su mirada, pero no había eso, no había ese grandioso despertar como otros padres lo reportaban. Obviamente fue bastante doloroso para mí. Yo en ese momento acepté que tenía que cambiar mi manera de ver las cosas, porque ya estaba enfrentada a la realidad. Y tenía dos opciones, o tirarme a la depresión y decir, bueno, ya fracasé, ya me gasté todo lo que tenía y ahí queda todo. O sea, mi hija siempre va a tener autismo, pero no, o sea, yo me aferré a la idea de que aunque no iba a Kira a perder su diagnóstico, yo sabía que Kira tenía mucho potencial y que mi hija necesitaba ayuda y era lo importante, era lo principal, que mi hija necesitaba ayuda y que tenía una mamá que lo iba a dar. Sí, en ese momento yo cambié totalmente mi perspectiva, cambié totalmente mis metas. Mi meta era simplemente mejorar la calidad de vida de mi hija, frenar su autoinmunidad. Hoy sabemos que mi hija tiene síndrome de pandas, como hay muchos padres que hoy en día tienen hijos con ese diagnóstico y sabemos lo increíblemente difícil que es enfrentar ese diagnóstico y seguir viviendo con él y controlarlo para que no controle a nuestros hijos. Me puse a investigar, aprendí muchas cosas, aprendí que el autismo, a pesar de no ser una enfermedad, es una condición que conlleva y que ocurre con muchas otras anormalidades biológicas, patologías, que hay muchas cosas que están mal en el organismo de los niños y que el grado de severidad está correlacionado directamente con problemas de autoinmunidad, con problemas metabólicos, con problemas gastrointestinales. Y son cosas que tristemente hoy en día no se diagnostican porque hay una desconexión total entre los médicos, entre los profesionales de la salud y la ciencia. Los investigadores están constantemente publicando papers, pero es como algo que no se aprovecha porque los profesionales de la salud no están en contacto con esa investigación. Y eso es una cosa muy triste. Sin embargo, bueno, yo cambié digamos que la perspectiva de mi grupo la cambié. Mi grupo, Autismo Protocolos que Sanan, yo lo abrí con la idea de todavía aferrándome a ese sueño de que nuestros niños podrían sanar su autismo. Sin embargo, decidí no cambiarle el nombre cuando yo entendí que el autismo de mi hija, así como el de miles, millones de niños, no se va a curar,
no se va a curar. Sí es una condición que tiene muchas irregularidades a nivel biológico que necesitan ser diagnosticadas y necesitan ser tratadas independientemente de que pierdan o no el diagnóstico. Eso es lo importante y esa es la meta de mi grupo hoy en día. Con tantos miembros que tenemos, estamos trabajando todos los días de las manos de mis coadministradoras que tanto me ayudan. Neomar sigue compartiendo hasta la fecha con nosotros sus conocimientos y eso es algo que valoro y que aprecio. Y yo lo único que quiero es que los padres sean más conscientes y que no vayan persiguiendo unicornios, no vayan tras la idea de que el autismo se cura. Es muy probable que sus hijos lleguen a perder muchas de sus características, pero el porcentaje de recuperaciones totales es bajo. Incluso hay papers que hoy en día reportan entre un 3 y un 10%, quizás a veces 15% de niños que pierden su diagnóstico, pero no necesariamente está ligado a tratamientos biomédicos, sino que también está ligado a intervenciones a nivel terapéutico, terapias, escuela y la estimulación en su casa. Pero si todo esto lo ponemos en conjunto, si nosotros les brindamos a nuestros hijos una alimentación sana, si nosotros les brindamos a nuestros hijos ciertos suplementos que sabemos de los cuales están deficientes, entonces aumentamos su capacidad para que ellos absorban y aprovechen todo lo que se les está brindando en su escuela, en sus terapias, en su casa. Y bueno, Kira hoy tiene 13 años, va a cumplir 14 en diciembre. Es una niña súper feliz. Me ha costado mucho, yo he hecho muchas cosas por ella, pero son cosas muy puntuales las que realmente han funcionado. Al principio mi dinero fue mal gastado. Hoy en día soy más sabia en escoger lo que a ella lo que a ella le funciona, sé específicamente lo que a ella le funciona. Y es una niña que a veces la envidio porque es una niña que no tiene inhibiciones ni tiene filtros. Si ella tiene ganas de echarse un peo, se lo echa en una tienda o delante de quien esté en la casa y se ríe. Y bueno, todos nos reímos con ella porque en realidad estos niños son... Yo no podría llamarles ángeles porque no tienen alas y son niños que viven en nuestro mundo y que tienen muchas necesidades. Y bueno, somos nosotros como padres los que tenemos la obligación de buscar, de no parar, de no ir tras de milagros, curas milagrosas que nos prometen, sino invertir estratégicamente en suplementos y en exámenes muy puntuales que podrían llegar a servirles a nuestros hijos, porque no todos los niños son iguales. Kira va a tener un hermanito, es la primera vez que lo anunció. No, yo no estoy embarazada. es la pareja de mi ex marido. Van a tener un bebé y bueno, la verdad que yo estoy feliz porque ya sabemos que todos siempre nos preocupamos, sobre todo los que tenemos hijos únicos, que sé que somos muchísimos que tenemos hijos únicos que tienen autismo y siempre nos preocupa, es una constante preocupación que cuando vamos a morir, ¿con quién se van a quedar? ¿Quién se va a hacer a cargo de ellos? ¿Quién los va a amar tanto como para asegurarnos que ellos van a tener una vida feliz después de que nosotros ya no estemos? Así que bueno, para mí es un gran peso que me quita de encima y estoy muy feliz. Kira está muy feliz, no sé si realmente comprendan que va a tener un hermanito, va a ser niño, ya está confirmado, pero estamos muy, muy felices, muy felices. Y bueno, eso es en realidad a lo que vamos, que nuestros hijos sean felices y bueno, estar optimistas, digamos que los pies en el suelo, pero nuestro corazón en el cielo, siempre optimistas. Gracias. Have you ever failed in a project, career, or business? Whether you have or not, you can become a Fuck Up Nights organizer in your city, company, or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.